buenas tardes, bienvenidos al Poder de la Tarde y hoy es lunes 23 de febrero del año 2015. Bienvenidos a su espacio vespertino, su revista vespertina, informaciones principales de todos los ámbitos, nacional e internacional, entrevistas, comentarios sobre las principales informaciones del ámbito nacional e internacional también. De inmediato nos vamos al informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología. Óyeme, cuántas lluvias ocurrieron este fin de semana en todo el Cibao y qué ocurrió en esa zona. Muchas inundaciones, desbordamientos de ríos, arroyos, cañadas, a propósito de una vaguada que se encontraba en la República Dominicana y que afectó casi todo el territorio nacional. Actualmente, vientos predominantes del este inciden en las condiciones del tiempo. De acuerdo con el más reciente informe de la UNAMED, esas condiciones del tiempo sobre el país estarán bajo el dominio de este sistema de alta presión localizado al noreste sobre el Atlántico Norte, el cual genera viento predominante del este que arrastra núcleos nubosos que provocarán lluvias dispersas de corta duración en la tarde y primeras horas de la noche hacia las provincias de Santiago, Monseñor Noel, La Vega, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal y Peravia. Hay que decir que la ONAMED descontinúa todas las recomendaciones de avisos y alertas emitidas anteriormente en las diferentes provincias del país. Análisis realizados a los modelos de predicción de lluvias ponen en evidencia para mañana jueves la disminución de los aguaceros, mañana martes, de los aguaceros sobre el territorio nacional. Por otro lado, las temperaturas estarán agradables a frescas en zonas de montañas en horas de la noche, siendo calurosas durante el día. En la costa atlántica, se les recomienda a las frágiles y pequeñas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro debido a las olas anormales. Decir además que las temperaturas máximas estarán entre los 28 y 30 grados Celsius y las mínimas 20 y 22 grados Celsius. En resumen, sistema de alta presión, viento del este, lluvias esporádicas de corta duración, oleaje anormal en la costa atlántica, temperaturas agradables. Ese es el informe del tiempo, el informe de la UNAMED. Si hay alguna variación, por supuesto que nosotros se lo expresaremos, se lo daremos la nota inmediatamente. Mientras tanto, lunes 23 de febrero, ¿de qué día es hoy, Loreni Solano? Buenas tardes a todo el pueblo dominicano, a toda la gente que sintoniza fielmente el Poder de la Tarde, iniciando esta semana, como siempre, con muchísimas informaciones y contenido para el público que nos sigue y que hoy República Dominicana puede que no tenga festividades importantes, aparte de lo del Santoral. Tú me ibas a decir algo. Sí, pero hoy... Pero espérate esto, porque hay una que es de parte del hombre, Día del Defensor de la Patria, Elías, pero eso no es dominicano, eso es ruso. Oíste, por si acaso. Si eso es lo que tú me quieres decir, no, eso es ruso. Y esto justamente, porque veo el semáforo de ese lado, eso es ruso. Igual que el Día del Hombre, eso no es dominicano, para que lo entiendan. Esta celebración que se hace justamente cada 23 de febrero en Rusia se celebra el Día del Defensor de la Patria, conocido también como Día del Hombre. Y esta fiesta tiene su origen en el comienzo de la época soviética, con la Revolución Bolchevique, entre otras cosas, que unos 3 meses después de la Revolución Bolchevique, el 28 de enero de 1918 se firmó un decreto sobre la creación del Ejército Rojo. Ahí ven ustedes, míralo ahí, el Día de los Hombres. Interesante, señor director, con relación a esto. Este ejército, el nuevo ejército, alcanzó en sus primeras victorias y pudo vencer tropas alemanas, entre otras grandes logros que tuvo. Entonces, posterior a esto, empezó a dársele aquiescencia y dársele fuerza por la importancia que tenía para ellos como el Día del Defensor de la Patria y que más adelante terminó repercutiendo y llamándose el Día del Hombre. Por eso es que esta festividad, que aunque no nos toca a nosotros directamente, sí es importante destacar
destacarla. Por lo mismo que les decía, porque siempre es bueno resaltar y copiar las intenciones o las festividades de otros países que pueden sernos de interés a nosotros. Siempre que las cosas sean positivas, creo que es importante celebrarlas. Dentro del santoral católico está una celebración interesante. Es la celebración de San Policarpo el día de hoy. ¿Quién fue San Policarpo? Para que ustedes vean que no todos los santos son de épocas contemporáneas. Policarpo fue uno de los pocos santos de la época después de la muerte de Jesucristo, o sea, iniciando la época primitiva del cristianismo, cuando estaba recién iniciado, años 70 por ahí, que todavía existían los apóstoles. Se dice que estuvo muy ligado a figuras como San Juan, sin embargo no se sabe cuál de los Juan fue, porque está Juan Evangelista, que era primo de Jesús y que aunque fue asesinado y decapitado, él estuvo aún en esa época joven, siendo una persona joven, porque él falleció bastante maduro ya. Juan Apóstol, que Juan Apóstol a la muerte de Jesús era un joven, un jovencito, que también estuvo muy ligado y fue a quien Jesús en su crucifixión le decía, madre, he aquí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, era con Juan. Y también está el Juan el presbítero. Hay 3 Juanes. Dentro de la historia, como se conoce tan poco de este santo, de Policarpo, que la Iglesia Católica lo tiene como padre apostólico y conocedor en vida de algunos de los apóstoles, por eso es su trascendencia y sobre todo porque él, al ser cristiano, fue torturado y murió justamente como mártir de la iglesia, por eso se convirtió en santo. La iglesia celebra hoy día, 23 de febrero, su santoral y aparte de esto decimos que su fallecimiento fue alrededor del año 155 después de Cristo. Estas son las 2 más importantes acontecimientos o celebraciones del día de hoy, 23 de febrero del 2015. Así es, qué bueno, qué interesante son las festividades del 23 de febrero. Vámonos a la portada del periódico Nacional que nos tiene Alberto Caminero. Bueno, los principales titulares del periódico El Nacional de esta tarde, en su principal información señala que Salud Pública cree injusto paro en hospitales, considera desproporcionado paralizar los centros médicos por 48 horas en demanda de que la UAS revoque aumento en el costo de las residencias médicas. Bárbaro. En otro titular principal, desvinculan a Leonel en el caso de Quirino, procurador adjunto que participó en indagatorias de 6 años, dice que no hubo indicios de acusaciones que hace ahora el capo. Ven, Danilo Medina, más abierto al tema de la reelección, en principio no estaba a gusto con quienes pedían su repostulación, ahora dice tratará el tema a su tiempo. Luto en las Águilas, fallece leyenda del béisbol Julito Martínez, era el último sobreviviente, jugadores ganaron campeonato en el 1952. Impedirán rutas por residenciales. Director de AMET llama a los transportistas a respetar regulaciones del tránsito. Y la foto principal, buscavidas, remando y remando, abriéndose paso entre lilas. Este hombre se busca la vida con su yola, recogiendo botellas y otros desechos plásticos arrastrados por el Osama, que luego vende a una empresa recicladora. Como muchos otros realizan igual actividad en ese río, rodeado en sus riberas oriental y occidental por familias de escasos recursos económicos. Así terminamos la portada. Bueno, y así termina la portada del periódico Nacional, la continuación de otras informaciones. Decir, por ejemplo, de la principal del periódico Nacional, que hubo un acuerdo entre la asociación, con la intervención del Colegio Médico Dominicano, los residentes, ciertamente médicos estudiantes de residencias médicas en la UAS, así como también para el cobro de las tesis y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se tenía programada
una huelga para mañana martes, pero fue desactivada por el acuerdo a que llegaron. ¿A qué acuerdo llegaron? Bueno, las tesis serán cobradas 8,000 pesos, no 10,000, y serán por cuotas, dándole facilidad a los estudiantes así de término, pagar en cuotas la inscripción de la tesis. Y las residencias médicas, los que ya estaban inscritos, que habían pagado 2,400 pesos, eso mismo pagarán. Ahora los nuevos pagarán 6,000 pesos para las residencias médicas. Sí. Ese fue el acuerdo en que llegaron. Sí, Elia, de esta tarde también en la inauguración del Hospital Darío Contreras, sí, el traumatológico. El presidente de la República encabezó la actividad, un acto muy bonito, un hospital fundamental, el primero de traumatología que tuvo el país, estuvo cerrado durante más de un año y hoy fue puesto en servicio, al igual que fue puesto en servicio ayer, la avenida de Circunvalación. Noticia importante del día ha sido la rebaja del precio del pollo a 29 pesos la libra, sí, de pollo vivo en granja, lo que significa que a partir de mañana tendremos carne de pollo un poquito más barata. Otra noticia del día, y está publicado bien destacado en el periódico El Día Digital, es las declaraciones de Marino Vinicio Castillo. Don Freddy, usted sabe que Hipólito Mejía lo emplazó tanto a Leonel Fernández como a Vincho Castillo para que investigara o pidiera que se investigara en relación al caso de Quirino y la vinculación que le hace a Leonel Fernández. Pero usted sabe lo que dice Marino Vinicio Castillo. Dice, respondió el emplazamiento que le hiciera Hipólito Mejía y dijo que hay pruebas fehacientes que vinculan a Hipólito Mejía y su gobierno en la protección del convicto narcotraficante Quirino Paulino Castillo Semán. Y dice además, el general Soto Jiménez, bajo fe de juramento ante un tribunal de justicia, describió cómo le llevó la cancelación de Quirino a Hipólito Mejía, señalándole sus vínculos con actividades ilícitas y la imposibilidad de explicar su fortuna, y fue Hipólito Mejía, según lo que dice Marino Vinicio Castillo, que le ordenó a las Fuerzas Armadas que se apartaran de la investigación que él iba a investigar, y lo que hizo posteriormente fue nombrar los jefes de campaña de la reelección suya y hacerle una pista de la Fuerza Aérea Dominicana en las inmediaciones de la finca del narco en Elías Piña, previo al decreto que expropió de tierras a particulares. Hipólito Mejía desayunaba en la casa de Quirino. El helicóptero del capo estaba parqueado al lado de él en San Isidro. Piloteaba un mayor de la Fuerza Aérea Dominicana. Todo eso está documentado y como prueba fehaciente que lo vincula a él y a su gobierno con el narcotraficante Quirino Paulino Castillo. Ahora el que tiene techo de cristal no le puede tirar piedras al vecino. Mire, el expresidente Leonel Fernández declaró este lunes que no tiene palabras para agradecer el apoyo y las muestras de apoyo y solidaridad que ha recibido tras los ataques de los cuales ha sido objeto, dijo, y habló en esos términos frente a cientos de motoconchistas que acudieron hoy a la Casa Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana a darle su apoyo. Gracias por esta presencia, por este apoyo y este respaldo moral que nos brindan y sobre todo por su confianza para que entre todos podamos construir una mejor República Dominicana. Entonces, don Freddy, ¿qué tenemos en las internacionales? Sí, hay buenas informaciones hoy, comenzando que después de una semana de vacaciones, el Congreso norteamericano reanudó su trabajo hoy con dos temas importantes en carpeta. Primero, el presupuesto para la seguridad interna, que vence el último día de febrero y está sobre la mesa. Y el otro tema es la petición que le hace el presidente Barack Obama para que autorice la guerra directa contra el Estado Islámico por un periodo de 3 años. Ambos temas son de capital importancia a partir de lo importante que es la seguridad interna en Estados Unidos con las amenazas del Estado Islámico. Y la otra, lo de la guerra frontal, es porque el Estado Islámico en los últimos meses
ha cobrado fuerza en los 3 frentes que tiene, uno en Irán, uno en Siria y otro en Libia. Y los métodos de castigar a los prisioneros y a los rehenes, ustedes saben cuáles son. Eso hay que detenerlo y para ello Barack Obama está pidiendo la autorización del Congreso para enviar tropas a esos 3 países a darle la gran guerra al Estado Islámico a terminarlo. Importante del panorama informativo internacional es lo que está ocurriendo en Venezuela. Recuerdan ustedes que la semana pasada se cumplió 1 año de prisión sin juicio para Leopoldo López, el opositor que está detenido sin juicio, y la oposición para la ocasión organizó manifestaciones de protesta que culminaron con el apresamiento del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, llevado a prisión sin juicio, lo que equivale que la oposición está descabezada, mientras que Nicolás Maduro arrecia su método represivo frente a la indiferencia de la OEA y de los gobiernos vecinos que nada han dicho. Es lo más parecido a una dictadura. Los periódicos europeos y algunos de la región latina han criticado duramente los métodos de Maduro para con la oposición, lo califican de un gobierno de fuerzas represivo y eso hay que rechazarlo. Decirle que los precios del petróleo abrieron esta semana en baja a $49 el barril de crudo para entrega futura en abril. Hoy el gobierno de Uruguay dio a conocer un listado de 10 presidentes que estarán presentes en los actos de juramentación del nuevo presidente Tabaré Vázquez el próximo domingo. Ahí han confirmado los presidentes del bloque sudamericano casi completo, incluyendo también otros países de Centroamérica. ¿El presidente no ha confirmado su participación? No, el presidente difícilmente se mueva por esa zona. No es su target. Centroamérica. No es su fuerte eso. Pero ¿es que de Sudamérica o Centroamérica? Es Suramérica. Suramérica. Sí. Los países del sur. Al presidente sur. no le gusta salir por más de un día. Y si tiene que amanecer fuera, trata de que sea lo más pronto posible de vuelta. El presidente de la cama ajena como le pica. Sí, en los sí. hoteles así. Le gusta Mire, estar bien calientico en su casa. Hablando de cama ajena, no sé si usted terminó. Usted terminó esa parte. Solamente para decir que nuestra compañera le han recetado reposo. Ya no puede estar moviéndose mucho. Y yo se lo estoy diciendo. Eso pesa. No, Es que ya viene Lo que más. pasa es que ya a ella se le cumplió el tiempo y esos muchachos todavía quieren seguir ahí. ¿Son 2 o son 3? ¿Cuántos que son? No. Yo no sé Con porque- ella 3. Yo no ok. entiendo porque Entonces, después se negó. dijo a que mí me eso han era una sola. preguntado que cuántos meses que ella Son tiene, que si 3. son 2 años que tiene Son 3. embarazada, no sé. Pero para que sepan, ya ella está en el tiempo, solamente espera de que esa piñata explote. Un saludo a nuestra querida compañera Joana, que está en reposo. A Luis, que cuide Y a a esa mujer, Luis la Miñoso. necesitamos buena aquí pronto. Ella es amarrada que la tiene, ella no quiere que A hace. Luis lo encontramos Son 3. en el mirador corriendo. Son Parece 3. un correcaminos. Elías, tenemos que hacer la pausa. Vámonos a la pausa comercial. Después de la pausa comercial tenemos ya a nuestro invitado aquí en el estudio. El general Luna Pichirilo, director de la Defensa Civil, estará con nosotros después de la pausa. Señores, ya está con nosotros el entrevistado del Poder de la Tarde. Se trata del mayor general Luna Pichirilo, el director de la Defensa Civil, quien nos va a hablar sobre lo que ha pasado durante el recién pasado fin de semana en la costa norte, con énfasis en inundaciones en Puerto Plata, provincia de Espaillá y provincia de Duarte. Buenas tardes, general. Bienvenido al Poder de la Tarde. Gracias, Buenas Fred. tardes. Buenas tardes a Buenas todos y tardes. a todas y al pueblo dominicano. Bueno, lo que sucedió del 19 de febrero al 21 de febrero fue un fenómeno atmosférico sui generis, porque hubo una precipitación muy densa, valores acumulados importantes. Inclusive en 2 días y medio se puede decir que precipitó más
que lo que dejaron los ciclones de los últimos 2 años. ¿Cómo? Claro que sí. Hubo precipitación en algunos puntos de cerca de 300 milímetros, 240, 280, precisamente en la zona de Bajo Yuna, Villarriba, y en otros lugares, en la cuenca alta, por ejemplo, del río Yásica, del río Boba, del río Baquí, del río La Culata, del río Chacuey. Cayeron precipitaciones sobre los 100 milímetros en 2 días y medio, o sea, hay mucha agua en poco tiempo. Esto se debió a un sistema frontal que generalmente se da en la época de noviembre a principios de marzo. Este sistema frontal solamente es la interacción entre la masa polar fría y la masa cálida del trópico y subtrópico. Esto produce un efecto nuboso de gran magnitud que generalmente no cae en nuestras costas, se queda en el Atlántico, pero por una alta presión que se experimentó en las Islas Azores, tuvo una inclinación de 70 grados y sí tocó la parte norte de la República Dominicana. Por eso fue que cayó tanta agua e inundó muchas de las poblaciones de la costa norte. También a eso se agrega que muchas de las carreteras sirvieron como muro de contención. Por lo tanto, tenemos que evaluarlas, específicamente la carretera que va del municipio de Nagua a Cabrera, ya que las aguas normales de escorrentía superficial son detenidas y esto también coayuda a anegar los pueblos, los asentamientos humanos. El caso que pasó en Punta Cana. En Punta Cana la precipitación no era para hacer las inundaciones que se vieron, pero como la construcción de centros comerciales, hoteles, ha obstaculizado el normal drenaje a Punta de los Nidos, entre Bávaro y Cabeza de Toro, entre Arena Gorda y Bávaro, que ahí hay otro punto de salida de las aguas de la zona. Eso obstaculiza que la escorrentía superficial fluya de manera normal y entonces vienen las zonas que se anegan. Sí, buscan el desplazamiento, o sea, hacia la zona del agua. El agua busca su nivel. Los periódicos de la mañana manejaban el dato de que hubo unos 8.200 personas desplazadas de sus hogares. Bueno, hubo más de 20.000 personas afectadas. Wow. Estamos hablando de la comunidad de Sabaneta de Yásica, estamos hablando de Gaspar Hernández, de Río San Juan, del distrito municipal de Las Gordas completo, con todos sus parajes, que esto pertenece a la provincia María Trinidad Sánchez, municipio de Nagua, específicamente este distrito municipal. Y son zonas que están densamente pobladas. ¿Todavía esa gente está en los centros de refugio? No, ya las aguas comenzaron a bajar desde ayer en la tarde. Ya estamos rumbo a la normalidad. Aunque todavía en Bajo Yuna está la comunidad de Juana Rodríguez, de Los Peinados, Los Contreras, que todavía están un poco aisladas en cuanto a su vía de acceso. Hubo también un colapso en la carretera que va desde Nagua a Cabrera, en el kilómetro 14 específicamente, donde las aguas rompieron la carretera, en un punto que en el año 1979 también colapsó. O sea, ahí es recomendable evaluar eso y hacer una especie de un puente seco o de poner unas alcantarillas con más diámetro. Y en otros puntos también, por ejemplo, entre Las Gordas y Tizón, un camino vecinal asfaltado, ahí también hubo un colapso del camino y también por falta quizás de unas alcantarillas. O sea, tenemos que evaluar porque hay situaciones que producen inundación que son naturales y antropogénicas, producidas por el hombre. En este caso, las vías de comunicación, las carreteras. Y aquellas poblaciones que están completamente aisladas, ¿ya se está haciendo el trabajo para que pueda haber un mayor flujo, de que la gente pueda salir, o todavía están completamente incomunicadas? No, inmediatamente sucedió la situación adversa para esas comunidades. El ministro de Obras Públicas, el licenciado Gonzalo Castillo, activó sus equipos y están evaluando y ya reestructurando pasos en las carreteras. Igualmente, la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas estableció seguridad en aquellos puntos de colapso en la carretera. El Ministerio de Educación también tiene planificado ahora, cuando bajen todas las aguas, hacer un programa de fumigación a fin de evitar plagas y futuras epidemias. El Plan Social de la Presidencia, por disposición del señor Presidente de la República, el licenciado Danilo Medina,
también ha volcado sus esfuerzos en asistir a las personas y desde antes de ayer han llevado colchones, frazadas, kit de limpieza y también los comedores económicos establecieron una cocina móvil en el municipio de Sabaneta y Yásica y otra en Nagua para dar asistencia a los del Distrito Municipal de Las Gordas. Comida que fueron los más caliente, afectados. también raciones alimenticias, ¿verdad? Sí, y a la gente de Yuna también se le ha llevado raciones secas. Es importante destacar que los gobernadores de Puerto Plata, de Nagua, de María Trinidad Sánchez y de la provincia de Espaillá, así como de la provincia de Duarte, estuvieron al frente también con los comités de PMR. Ellos son los directores de los comités de PMR, que son los comités de prevención, mitigación y respuesta, que se dirigen conjuntamente con la defensa civil y estuvieron también en la repartición de raciones secas y supervisando también la asistencia que ordenó el señor presidente para las personas afectadas. Pero Usted es el presidente. escúchame, ¿cuántos pueblos están todavía incomunicados? O sea, ¿cuántos? Bueno, tenemos en Yuna solamente, Sí. porque ya en la provincia de Puerto Plata, en la provincia de Espaillá y en la provincia de María Trinidad Sánchez no están incomunicados. Ok. Ahora, incomunicados más bien por el deterioro de caminos, tenemos a Juana Rodríguez en Bajo Yuna, tenemos a Los Peinados, tenemos a Los Contreras, tenemos Loma Colorá, el Alto de Calpora, pero ya el Loma Colorá y el Alto de Calpora ya en las próximas horas se va a habilitar el paso, pero hay brigadas del Ministerio de Obras Públicas desde antes de ayer evaluando y ya accionando para rehabilitar los pasos. Sí, de hecho esa gente por ahí está entrenada para esos asuntos, esos continuos inundaciones que hay por ahí. Pero usted como presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, me gustaría preguntarle, porque lo conozco y sé que usted tiene conocimiento en esos aspectos, ¿qué es lo que está pasando con el clima en la República Dominicana? Yo diría que en el mundo, porque estas aguas, como usted dijo, muy sui generis, óyeme, 300 milímetros. Yo recuerdo que cuando Noel y Olga se habló de 150 milímetros de agua, y usted me está hablando de 300.000. Y estábamos de rebasando. 300 milímetros. 300 milímetros. 280 y pico, 240. ¿Qué Mucha agua es en lo poco que está tiempo. pasando? Bueno, eso se debe al efecto del cambio climático. Ya en todos los ámbitos internacionales sobre gestión de riesgo se está hablando sobre la adaptación al cambio climático. Inclusive en la Cumbre Mundial de Sendai en Japón, que se va a celebrar ahora en marzo, ese es uno de los temas a tratar, la adaptación al cambio climático. Pero yo entiendo también que debemos trabajar en las causas que producen el cambio climático a fin de mitigar esa amenaza. Hay un desorden en el clima, en el mundo, el cambio de temperatura por efecto del aumento del cambio climático, produce también un aumento del efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno que es necesario para que haya vida en el planeta. Es lo que produce más o menos una temperatura promedio de 15 grados Celsius en el mundo, pero el aumento de él hace daño. Entonces ahí viene el cambio climático. Lo primero que se produce es un cambio en la dirección de los vientos. Los cambios en la dirección de los vientos, por ende, hacen cambiar el clima en la zona. Entonces ya las estaciones normales, las 4 estaciones, no se verifican como antes en los diferentes países. Y hay fenómenos que son sui generis, como el caso de este frente que nos afectó. Ahora, Porque, Mayor por ejemplo, General, hay una perdóname. cosa muy interesante. Nosotros estamos viendo que todos los años, en diferentes épocas, tenemos los mismos efectos. Hay algunas que pueden saltar de que hay un mes de que no llovía tanto, que la cantidad sea mayor y demás. Pero no se supone que un país que está en vías de desarrollo, que un Estado que sabe lo que es planificación, debería tener un proyecto, un programa para tratar de mitigar lo más posible este tipo de situaciones. Cuando nosotros estamos hablando de que no es algo como un terremoto o un huracán, que uno no sabe en qué momento pueda acontecer. Ahora, sabemos que las lluvias pueden producir este tipo de situaciones, de desplazamientos masivos, de que mucha gente pierde sus enseres, de que muchas personas se arriesgan a cruzar de un lado a otro y pierden la vida, pero nosotros no vemos que aparte de Defensa Civil, del COI, de los ministerios que están para socorrer, ya cuando la emergencia se ha producido, ¿dónde está lo que tiene que venir como la política del mundo actual para prevenir que eso suceda? Sí, realmente el país tiene esas herramientas, por eso es que no hay tantas vidas perdidas, tantas víctimas.
Realmente, por ejemplo, en este evento solamente fallecieron 2 personas, lamentablemente. Un señor en el Distrito Municipal de Las Gordas que intentó cruzar un área que estaba anegada y una corriente lo arrastró y falleció, y una joven de 12 años en Tenares, cruzando el río Cenoví, también se ahogó. Pero sí el país cuenta con la Ley 147 del 2002, que es la que establece el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Y también cuenta con herramientas importantes, como el Plan Nacional de Gestión de Riesgo, que es lo que establece la política y estrategia a seguir en cuanto a gestión de riesgo, y el Plan Nacional de Emergencia, que establece la parte operativa. Aparte de esto, también tiene un sistema de información que lo crea la Ley 147 en el artículo 19, y tiene otras herramientas como el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo, pero lo que sucede es lo siguiente: estamos hablando de gestión de riesgo en los últimos años, y el país, la mayoría de los pueblos, de las comunidades, fueron construidas, fueron aumentando su expansión sin contar con la gestión de riesgo. Entonces no han integrado la gestión del riesgo al desarrollo. Y ahora mismo, en todas las comunidades, la zona rural, de la capital y de municipios importantes del país, los asentamientos humanos, parte de ellos están construidos sobre lugares muy vulnerables. A eso Entonces, va también parte de la pregunta. Nosotros, muchos de los ciudadanos, construyen lugares que no están permitidos, que son vulnerables. ¿Y cómo puede ser que el gobierno, que la defensa civil, que los organismos de emergencia que saben que son lugares vulnerables, se permita esto? ¿Por qué? Porque no quieren agredir a la persona, porque no quieren dañar sus derechos humanos. Sí, perdóname, Loren, hay un caso patético de la historia reciente, el caso de la Mesopotamia en San Juan. ¿Te recuerdas? sí. Y también la Sí, 40. una población entera se Que fue. se También va. la 40 en Jimaní. Entonces tenemos una realidad, Claro. antes de llegar a las situaciones de emergencia, tenemos una realidad en el país de que por donde hubo un río que se secó, cuando llueve va a volver a correr el agua, que hay lugares que tienen zonas vulnerables que va a caer y que se puede desplazar, y la gente se pone a vivir ahí, construye de lo que encuentra, pero la gente, las autoridades, el Estado, que es el que organiza todo el planeamiento urbano y rural, ¿dónde está el trabajo de ellos para quitar esas personas y ubicarlos antes de que exista o de que ocurra una catástrofe de estas? Bueno, eso es algo que conlleva una inversión pública enorme, movilizar todos los asentamientos humanos que están en lugares vulnerables. ¿Es más caro que una vida? Ya el presidente, no, una vida no tiene precio. Ah. Ya el presidente Danilo Medina, por ejemplo, una comunidad vulnerable la puso en un lugar más seguro, que fue el caso de Boca de Cachón. Sí. Y se está Muy trabajando, buen por proyecto. ejemplo, Muy buen ejemplo. en San Juan de la Maguana, ya hay un proyecto para movilizar las personas de la Mesopotamia. Y asimismo en La Vega hay un proyecto que se está ejecutando también para movilizar las personas. Perdóname. Y la gente de la Mesopotamia no se ha mudado todavía. Ellos lo sacaron de ahí y volvieron. Pero se construyó una Claro. comunidad. Y por ejemplo, otro caso importante es La Barquita también. La caoba fue para Guajiní. sacar a la gente de Guachupita. Pero a Están propósito de eso, y usted mencionaba el proyecto Boca de Cachón, a mí me preocupa el hecho de que se ha hecho este proyecto, pero la gente que se mudó allí no quería al principio primero mudarse, porque la gente tiene como una resistencia al cambio. ¿Qué ha pasado con ese proyecto? Luego, porque tengo entendido que usted fue el encargado de ese proyecto de Boca de Cachón. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la evolución del mismo? Bueno, la gente lo ha ido asimilando poco a poco. Es un proyecto importante porque es un proyecto que hace acopio al protocolo de Kioto, al protocolo de Montreal, y tiene unos componentes que van a llevar una buena interacción con el medio ambiente. Había un caso de emergencia y el presidente Danilo Medina dio una respuesta rápida, que fue la movilización del poblado. Pero la concienciación, la capacitación a las personas para que asimilen ese modelo, eso va a llevar tiempo y se está llevando a cabo. Hay mucha gente de trabajo en Boca de Cachón, mucha gente identificada con su nuevo poblado, y están incorporándose, están constituyendo juntas de vecinos, y yo entiendo que con el acompañamiento del Estado podemos llegar a buen fin con eso, pero hay que darle acompañamiento a ese proyecto. Pero lo más importante es Sí, que porque los gobiernos ¿cuánto locales, se invirtió ahí? alrededor de $22 millones, Imagínate que eso se quede vacío ahí sin pero eso estaba pautado para hacerse en más de $170 millones. Fue con el concurso de las instituciones del Estado, por disposición del presidente Danilo Medina, bajo una supervisión
directa del ministro administrativo, licenciado José Ramón Peralta, y hubo un gran ejercicio interinstitucional donde el Ministerio de Obras Públicas construyó el campamento de construcción, donde el INAPA construyó el sistema de agua pluvial, de agua potable, con una planta de tratamiento, con un sistema de un biodigestor anaeróbico de flujo ascendente, donde el INDRI también construyó lo que es el muro de protección de un drenaje natural que pasa por el oriente del poblado, así como la adecuación de cauce del arroyo penitente, donde la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial hizo prácticamente 15 kilómetros de vías. O sea, fue un proyecto donde las Fuerzas Armadas construyeron las viviendas y gran parte de las instituciones de servicios, el Ministerio de Educación, la escuela primaria, la escuela secundaria con carácter técnico, donde también Salud Pública hizo una clínica de atención primaria. O sea, fue un ejercicio interinstitucional que fue muy bien llevado por todas las instituciones. ¿Cuántas familias hay ahí? Hay alrededor de 560 viviendas que están ocupadas y se construyeron 12 más porque algunas familias crecieron. Pues estamos hablando de una calamidad que comenzó en el 2007 cuando Olga y Noel. Y es un modelo importante, pero lo más importante cuanto a gestión de riesgo se refiere, y también en atención a la pregunta que usted hace, muy atinada, porque tiene que ver con el desarrollo y el futuro y la disminución de la vulnerabilidad, es que nosotros ahora mismo estamos haciendo énfasis en lo que son los comités de PMR. ¿Qué es un comité de PMR? Es un comité de prevención, mitigación y respuesta ante desastres que debe haber en cada comunidad, donde empoderamos a los gobiernos locales de lo que es la gestión de riesgo. Entonces ahí ya un alcalde, un síndico identificado con esto, porque a nivel municipal son los directores de los comités de PMR, a nivel provincial es el gobernador, además es un mandato del artículo 8 de la ley 147 de 2002, específicamente en el artículo 14 que establece los comités de PMR. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en esos lugares que se han inundado, nosotros lo primero que preguntamos, ¿y el comité de PMR? Y en aquellos lugares que no hay, estamos constituyendo. El viernes juramentamos 3 en la provincia de Montecristi. Juramentamos el comité de PMR de Villa Elisa, de Canachapetón, y el comité de PMR, esos son comités de PMR de San Lorenzo de Guayubín y Atillo Palma. Estos comités de PMR ya van a organizar lo que es la gestión de riesgo. Conjuntamente con el síndico ya no se va a construir en lugares vulnerables, porque eso aumenta también los costos de la respuesta. Pero estamos hablando de muchos años en nuestro país de construir en lugares vulnerables. Eso no es algo que se va a solucionar de ahora para ahorita. Pero O sea, usted me está diciendo que ahora que se están conformando esos PMR. No, los comités de PMR se están conformando tan pronto se estableció la ley. Lo que pasa es que faltan muchos. Y como norte ahora de la Comisión Nacional de Emergencia está en las carpetas que tenemos establecer más comités de PMR y lo estamos ya logrando. Eso es lo más importante, que las comunidades, los gobiernos locales administran lo que es la gestión de riesgo. Perdóname que insista me voy otra vez a Boca de Cachón, porque Boca de Cachón se construyó por el hecho de que el lago Enriquillo había, bueno, todavía, dicen que va a seguir creciendo. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cuáles han sido los estudios que se han hecho con relación al tema? ¿Qué va a pasar con esas comunidades que residen allí? Bueno, hay una situación. El lago creció, a veces baja, vuelve y crece, porque hay una situación. Cuando Olga y Noel hubo una gran avenida o un gran crecimiento del río Yaque del Sur. Había un sistema de compuertas en el canal Trujillo que controlaba la derivación hacia la derecha y por ende las crecidas del río Yaque del Sur se controlaban y solamente desembocaba en la bahía. Pero cuando colapsaron el sistema de compuertas, porque se soltaron las presas, en el 2008. Y grandes volúmenes, colapsaron las compuertas, entonces pasó de ahí a la laguna de Cabral. Había un desfogue que estaba habilitado, que era el Caño Lucas, pero el Caño Lucas estaba sobresedimentado y no pudo volver a desviar las aguas a la cuenca baja del Yaque al Sur. Entonces, por el canal Trujillo entró el agua y siguió por el canal Cristóbal hacia el lago Enriquillo. El lago Enriquillo es una descarga natural del Yaque del Sur. Es una cuenca endorreica, o sea, una cuenca sin salida al mar.
Y lo más lamentable fue que el agua que llevó en ese entonces fue agua de mala calidad porque tenía muchos sedimentos. Sedimentó el lago, le quitó la capacidad de cubeta o de embalse. Entonces, el lago está dentro de unas cuencas hidrográficas importantes. Al sur tenemos la Sierra de Bauruco y al norte la Sierra de Neiva. Entonces, ya cualquier precipitación fácilmente lo hace crecer porque le ha quitado la capacidad de almacenamiento. El gobierno del presidente Danilo Medina ya ha dispuesto establecer la seguridad alimentaria con la implementación de unos proyectos agrícolas. Se inundaron una cantidad de tierra que no es la que tenemos disponible ahora para los asentamientos. Entonces, por eso el Estado Dominicano ha dispuesto que estos proyectos agrícolas van a incorporar alta tecnología y ya hay algunos funcionando. Me refiero a riego por goteo, haciendo más eficiente la producción por tarea, o sea, aumentando la productividad. Ya en menos terreno. ¿Son autosostenibles? Bueno, lo de autosostenible, eso conlleva varias cosas. Lo de autosostenible conlleva establecer un modelo económico adecuado, equidad social y la interacción adecuada con el medio ambiente para llegar a la sostenibilidad. Pero sí son proyectos que van a ser más productivos. Actualmente el IAD está preparando estos proyectos para buscar la manera de paliar la situación en cuanto a la escasez de los lugares para producir. Por ejemplo, en la zona de Boca de Cachón, a ellos solamente se le inundaron alrededor de 10.000 y tantos tareas, y todas las comunidades alrededor del lago se le inundaron los predios agrícolas. Entonces, terrenos más elevados son los que se han incorporado para abrirlo como asentamientos agrarios en cuanto a la parte agrícola, a la parte ganadera, con otras técnicas de producción para hacerlo más eficiente. ¿No hay posibilidad de restaurar el canal Trujillo? Sí, ya el INDRI está en eso y ha logrado mucho en la zona y ha habilitado los canales de drenaje. Pero el problema es que ya esos terrenos que fueron salinizados, habría que hacer una inversión costosa. En caso que el lago se retire, habría que hacer, por ejemplo, canales de drenaje y aplicar láminas de sobreriego. Estamos hablando de un proceso de más de 20 años para lavar tierras. Y entonces es más viable establecer otros proyectos, pero más eficientes, con tecnología de punta, como lo está haciendo el gobierno del presidente Danilo Medina a través del Instituto Agrario Dominicano. Usted habló fuera de cámara con mucho entusiasmo con relación a la frontera y decía que la frontera era donde usted ha estado y ha trabajado como militar, y que la frontera se ve como algo inhóspito y que al contrario de eso tiene mucho desarrollo. Explíqueme eso. Bueno, la frontera es un lugar muy particular e importante en la República Dominicana. Mucha gente piensa que la frontera es el bosque seco subtropical o el monte espinoso subtropical, o sea, un lugar seco. No es así. La frontera tiene grandes recursos hídricos. La frontera tiene grandes potencial en cuanto a la producción agrícola, tiene buenos tipos de suelos. ¿Por qué se va la gente entonces? Bueno, la gente se va por muchísimas razones, pero una de las razones que se fue la gente de la frontera, en la frontera se producía mucho maní. La manicera de ese entonces incentivaba la producción de maní y compraba el maní en la frontera. Y la gente se quedaba en la frontera porque producía mucho. Cuando se retira ese tipo de negocio, de simbiosis entre los agricultores y la manicera, ya la gente por instinto de superación, de conservación, va dejando la frontera. Primero la deja la mujer porque tiene otros horizontes, más facilidades de trabajo que el mismo hombre. El hombre se queda pegado a la tierra. Y entonces se va disminuyendo la población fronteriza. Pero la población fronteriza actual, por ejemplo, el Ministerio de Defensa tiene unos proyectos a través de la Dirección de Comunidades Fronterizas y está estableciendo unos asentamientos humanos para propiciar, aumentar la presencia dominicana en la frontera. Porque es un lugar incomprendido, la frontera. Es un lugar con muchas posibilidades. Yo invito a los dominicanos que vayan a la frontera, que inviertan en la frontera, porque es una zona que tiene todo el potencial para lograr una buena producción. Hay poblaciones que hay tan pocos dominicanos que incluso hay quienes, que hay alcaldes o ¿cómo diría? O sea, que la autoridad principal ahí es un haitiano. Bueno, la verdad no se puede esconder. Hay zonas fronterizas, principalmente, por ejemplo, en Elías Piña, que tiene 155 kilómetros de frontera, que es muy baja la densidad poblacional en algunas comunidades, inclusive solamente poblacional dominicana.
un 4% dominicano, un 96% de hermanos En Elías haitianos. Piña. 4%. En la zona rural. En la zona rural. 4% dominicanos, 96% Le puedo haitianos. mencionar, por ejemplo, el caso de Macasía, de Guaroa, y así otras comunidades rurales que tienen mucha presencia haitiana y poca dominicana, de nuestros hermanos haitianos. Pero el Estado dominicano ha impulsado ciertos proyectos de desarrollo social y económico para establecer más dominicanos en la frontera. Esos proyectos también inclusive le dan asistencia a los haitianos en la frontera. Las clínicas de atención primaria de la frontera le dan un buen servicio a la hermana República de Haití. Y estos proyectos de producción agropecuaria, piscícola y forestal, que así se llaman, tienen plantas de tratamiento de agua, planta purificadora, le dan agua potable a los haitianos, a los dominicanos, pero el enfoque principal es establecer que se propicie que vayan más dominicanos a la frontera. Y esto es con el desarrollo. Y es estableciendo este tipo de asentamientos humanos con carácter de sostenibilidad. ¿Ustedes conocen alguno de esas poblaciones donde la autoridad principal es un ciudadano haitiano? Claro, hay casos de la zona rural de Elías Piña, en algunos parajes, donde el alcalde pedáneo es un descendiente directo de haitiano o es un haitiano porque el alcalde del municipio cabecera no encontró a quién nombrar, no encontró un dominicano para nombrarlo. Y eso es una realidad, así mismo es. Sí. Caramba, volviendo al tema anterior con relación a lo de las inundaciones, ustedes tienen delimitada la cantidad a nivel nacional de los lugares que son vulnerables y saben lo que en costo, presupuesto se requeriría para esos proyectos de reorganización. Bueno, en cuanto a los proyectos de reorganización, eso no se ha cuantificado, pero sí tenemos los mapas de inundación y los análisis de vulnerabilidad de muchos de los municipios. Eso está trabajando con eso el Comité Técnico, que es una de las instancias de la Comisión Nacional de Emergencias. La Comisión Nacional de Emergencias tiene 4 instancias importantes, que es el equipo consultivo, el Comité Técnico, el Comité Operativo Nacional de Emergencia y el Centro de Operaciones de Emergencia, que es el COE. Se lo pregunto porque si, por ejemplo, ustedes tienen dentro de las provincias, tienen 20 lugares que son los vulnerables y que saben que cada año existen o se dan las inundaciones, dentro de esos que ustedes tienen delimitados, ¿hay novedades dentro de lugares o en lugares que ustedes no tenían como vulnerables? Porque ese es el punto dentro de lo que cabría el cambio climático, el efecto del cambio climático en el mundo. Bueno, todas las poblaciones dominicanas tienen lugares con alta vulnerabilidad y presencia de seres humanos establecida. Esto es debido, como le dije anteriormente, que no se incluyó la gestión de riesgo al desarrollo. Entonces, era una disciplina desconocida al principio de la fundación de las comunidades, en el historial, avance y desarrollo de las mismas. Y en los últimos años, que se está hablando de gestión de riesgo, en los últimos años ya hay muchos alcaldes que tienen claro la conciencia de lo que es la gestión de riesgo en el desarrollo. Han prohibido que se siga construyendo lugares vulnerables. El Estado Dominicano está haciendo reasentamientos a lugares más seguros. Y hay el Plan Nacional de Emergencias y el Plan Nacional de Gestión de Riesgo traza las pautas y establece cuáles son los lugares también de mayor vulnerabilidad. No solamente encontramos lugares vulnerables en las carreteras, también en las poblaciones, como dijo usted, construyendo sobre lechos de ríos secos, sobre drenajes naturales y en diversos lugares que no debería estar la presencia humana. Daños al sector agrícola ahora en estas 4 provincias afectadas. Sí, muchos daños. Bueno, ahora mismo todavía tenemos muchos predios agrícolas, principalmente de arroz, anegados. Algunos han bajado, pero ya ha habido un daño en el cultivo del arroz. El Ministerio de Agricultura, por disposición del presidente de la República, desde antes de ayer ya se constituyó en una comisión y están haciendo las evaluaciones para determinar cuáles son los daños. Esas evaluaciones hay que hacerlas posterior a que se sequen los terrenos. Y entonces, pero ya se está trabajando en eso en los terrenos que se han secado. Sí, en general, una orientación para esa gente que todavía está con incertidumbre, donde hay inundaciones todavía, hay gente que está en los lugares de refugio. ¿Qué usted les recomienda? ¿Cuáles son las orientaciones de la defensa civil? Bueno, la defensa civil
les recomiendo, y todos los organismos de protección civil, lo mismo. Tienen que atender los llamados y los lineamientos que trazan los organismos de protección civil. La gente no se lleva de los organismos de protección civil en su gran parte. Por ejemplo, en el caso del Distrito Municipal de Las Gordas, nosotros desalojamos personas con la policía y el ejército, pero muchos no atendieron el llamado y se quedaron en lugares distantes, que fue lo que fuimos a rescatar en botes. Fue un operativo que personalmente yo dirigí, rescate en botes en el Distrito Municipal de Las Gordas, y ya la gente cuando veía la realidad sí atendía el llamado de los organismos. Entonces yo invito a la población rural, que sabe que vive en lugares con alta vulnerabilidad, que atienda los llamados, los requerimientos de los organismos de protección civil, porque es para preservar sus vidas, pero ellos deben de ser los primeros que deben de aportar para eso. Y estamos siempre atentos, nos mantenemos activos el año entero, y tenemos la instancia del COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, que se activa en caso de una emergencia súbita o a menos que la Comisión Nacional de Emergencia ordene la activación. Y es una coordinación interinstitucional entre todas las instituciones que actúan cuando hay una emergencia. ¿Usted no le queda viaje para esa zona que está todavía con problemas? No. Bueno, yo claro que sí, yo siempre estoy donde suceden los hechos. Es importante darle apoyo también a los voluntarios. Sí. Los voluntarios es la materia prima de la defensa civil y es lo principal que hay en la defensa civil. Y los voluntarios, yo estoy haciendo un acercamiento con ellos, hablando con ellos, dándole la mano, incorporándolo, metiéndolo en programas de capacitación. Y ahora mismo vamos a reforzar lo que es la capacitación prehospitalaria para establecer puestos de socorro efectivos. Nosotros cuando establecemos un puesto de socorro, ahí hay un personal de voluntarios, pero dentro de ese personal de voluntarios hay un personal que tiene capacitación en asistencia prehospitalaria, primeros auxilios, y también tenemos expertos en extricación vehicular. ¿Qué es la extricación vehicular? Es la habilidad, es la disciplina, es la técnica para sacar víctimas de vehículos colapsados por un accidente. Nosotros tenemos equipos de personal, ¿Ustedes tienen con todas sus herramientas, tenemos, claro que sí. Tenemos inclusive un aparato que se llama la quijada de la vida, que eso ayuda a sacar las víctimas. Tenemos todos los equipos neumáticos e hidráulicos. Qué bueno. Pues nada, general, agradecido de las informaciones que nos ha traído para beneficio de la población que nos ve. Y además una recomendación final para la zona del país que está viviendo la época de la cuaresma, que es seca, sin embargo, está mojada. Bueno, eso es así. Que atiendan el llamado de los organismos de protección civil, que se incorporen con su gobierno local, con los alcaldes, a tomar las medidas preventivas y conjuntamente con los organismos de defensa civil que están en las diferentes comunidades en los llamados para preservar sus vidas. Muchísimas gracias, general. Gracias a usted. Ha sido la participación del mayor general Luna Pichirilo, el director de la Defensa Civil, con las orientaciones sobre los eventos que ocurrieron durante el recién pasado fin de semana. No se nos vaya, unos breves comerciales y estaremos de regreso ya hablando sobre los asuntos migratorios con la licenciada Perla Abreu. No se lo pierdan. Señores, ya está con nosotros la segunda invitada del Poder de la Tarde. Se trata de la licenciada Perla Abreu, una especialista en asuntos migratorios, con quien vamos a conversar sobre estos temas de tanto interés para los televidentes que siempre tienen el pasaporte, la visa, una residencia en curso y el consulado norteamericano, al igual que el consulado español, que son los de mayor demanda, han cambiado el método de trabajo. Sobre eso vamos a hablar con la licenciada Perla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido al Poder de la Gracias, Tarde. Muchas gracias. Oriéntenos, ¿qué es lo que hay? Que ahora di que no se va a la embajada, sino a la Plaza 13C. No, se va a los dos sitios. Lo que pasa con esto es que en el mes de noviembre del año pasado, a partir del 12 de noviembre del 2014, hubieron cambios. Y el cambio radical fue que se eliminó el PIN.
Antes yo hacía mi cita, compraba el PIN en el banco correspondiente, Sí. hacía mi cita por teléfono. Ahora todo es vía internet. ¿Qué pasa con esto? Que tengo que crear un perfil, tengo que accesar a la página, tengo que llenar el formulario. Cuando lleno el formulario, creo el perfil. Entro a la página, pongo todos mis datos, que estén correctamente, que no haya error, ni en fecha de nacimiento, ni en emisión del pasaporte, ni en el vencimiento Pero del perdóneme, pasaporte. licenciada. Usted está partiendo de que todos tenemos internet, pero nosotros, la gente de los campos, no sabemos de eso. Para eso estamos nosotros. Ah, ya. Exacto, para eso estamos nosotros. Entonces crean el perfil y después que crean el perfil. ¿qué No, hacen? para yo crear mi Para perfil, eso tengo estamos que nosotros. tener, Sí, los la abogados. especialista. Abogados, expertos en Ok, migración. ok. Exacto, Usted tiene una oficina sí. de abogados, Exacto. expertos en migración. ¿Dónde? Estamos en la avenida Máximo Gómez, número 60, en la Plaza Paseo del Teatro, Oficina Jurídica de Migración de la doctora Mari Javier. O sea, que Ah, estaba sí, lo que donde era- estaba el De lo que consulado. era el consulado. Oh, Se van a tener que mudar para le allá, para la quitaron República la de Colombia. clientela de cerca, No, ahora la de- llevaron lejísimo. No, déjeme decirle que la clientela de nosotros ya no era porque estábamos al lado del consulado. Ya no, ya venía ya la trayectoria de trabajo, tenemos 15 años Ah, ya. haciendo el trabajo. O sea que ya es por trayectoria. Pues siga que le interrumpimos, Caminero Sí, le sí. decía. No, denos, porque usted hablaba de que había que, El ya nuevo no formato. había que pagar, Ya no se ya no hay paga. que pagar el Sí fin, se paga. tiene que hacer, sí se paga, Se paga, pero no pica. Micrófono. Ok. Porque era que antes se Ah. hacían 2 pagos, ahora solamente se hace uno, que es de 7.200 pesos o lo equivalente de $160, que es lo mismo. O sea, que bajó. Bajó $16. Ok, $16. Entonces, Exacto. el procedimiento por paso, para que la gente lo entienda, hasta el Vamos a punto hacerlo. donde necesitan la ayuda de un profesional. Vamos a hacerlo por paso. Lleno mi formulario, DS-160. Eso es internet ya. En el internet. Cuando lleno el formulario, lo imprimo, porque ese código de barra tengo que introducirlo en mi perfil. Ok. Creo mi perfil, que es un correo electrónico, yo recomiendo que se haga un correo electrónico para ese caso, porque la contraseña debe de ser de 8 caracteres, letra y número. Si no tiene eso, pues no Alfanumérico. se puede crear. Y tener paciencia, porque a veces se crea y no se puede accesar. Yo misma tengo que cambiar de computadora. Como el formato es nuevo, a veces tengo que cambiar de computadora, pero el perfil, para que el perfil esté bien. Luego que creo el perfil, introduzco los datos del pasaporte correctamente. Introduzco mi código de barra del DS-160. Luego me hacen varias preguntas, que si resido en República Dominicana, preguntas que van en el perfil. Luego me dan el volante para hacer el pago en el banco correspondiente. Te dan un volante vía electrónica. Electrónico, el volante es electrónico. Eso donde llega no por un tiene correo. nombre, donde no tiene nombre, tiene un número de referencia. Con ese número de referencia yo lo imprimo, voy al banco a pagar, pero ¿qué pasa? Aquí yo paro el trabajo. ¿Por qué? Porque a las 11 horas hábiles después del pago es que me activan Ok. la cita. En lo que se Entonces, procesa. Exactamente. A las 11 horas, ya es el día siguiente, vuelvo al perfil. Entonces se me programa la cita en Galería 360 y en el consulado. Eso es en visa de paseo, que fue el 12 de noviembre del año pasado. Pero a partir del 1 de enero de este año, se introdujeron también a los residentes. O sea que los residentes también tienen que hacer este paso. Pero ¿qué pasa? Que los residentes tienen el formulario DS-260. Entonces hay que poner el número de caso, el DS-260, creo el perfil. Cuando la cita viene directamente del Centro Nacional de Visa, ya tengo una cita futura. Eso quiere decir que en Galería 360 solo me voy a tomar mis huellas y las fotos solamente. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que tienen, cuando no tienen cita futura, cuando te mandan ya que el caso está completo, que tienes que accesar a la página. Entonces, ahí tengo que hacer huellas y fotos y la cita consular. Perfecto. ¿Y los que tienen visa? Que van a renovar sus visas. Los que tienen visa que van a renovar, se decía que era una de las cosas por la que yo, en voz del consulado, le digo a las personas que estén, ¿cómo le digo? Que vayan un poquito suave. ¿Por qué? Porque se decía que en el proceso las personas que van a renovar visa no iban al consulado, sino que solamente Lo enviaban. iban a ir a Galería 360. Sí. ¿Qué pasa? Que esto no se ha podido
por el cúmulo de trabajo que tienen, porque las cosas se han cambiado, no solamente visa de paseo, sino también los residentes. Entonces, los de residencia, los de renovación, ¿qué pasa? Que no van a buscar todos los documentos pertinentes a la visa de paseo, ni carta de trabajo, ni carta de banco, simplemente creo mi perfil, lleno mi formulario, pago y hago mis 2 citas y voy. Okay. Pero es un tiempo que no te va a durar en el consulado ni 10 minutos. Oh, qué bien. Estamos muy lejos nosotros de trabajar como estamos hablando, por ejemplo, del consulado norteamericano, de que se prepare todo vía correo, o sea, no correo electrónico, que yo lo mande los datos, la solicitud y que ellos me manden el pasaporte. Estamos lejos de eso todavía con relación al consulado. Porque allá fuera se hace, en Estados Unidos se hace, y tú lo mandas y de hecho es una terminología para muchos casos. Pero aquí no, porque por las huellas. Por las huellas. Entonces, algo muy importante es que el formulario de S-160 esté correctamente lleno. Lo primero que yo le pregunto a mi cliente, desde que se sienta en la silla, dígame la verdad, algún problema judicial, por menor que sea, debe de decirse en ese formulario. Porque es tan sencillo que si hace 20 años yo fui a solicitar la visa y yo puse, me la negaron hace 20 años, voy ahora y pongo que no me la negaron, hasta eso le incomoda. O sea, es siempre la verdad. Hay que decir la verdad en ese formulario. Cualquier cosa tenía en el visado. En el caso del pago del PIN, ¿se puede hacer vía electrónica, se pago a través de tarjeta? Ya el PIN no existe. No se hace vía tarjeta. Sí. No, se hace, tienes que imprimir y tienes que ir al banco correspondiente Sí, a hacer hay el que pago. imprimir. Okay. Al banco correspondiente a hacer el pago. Licenciada Perla, Dígame. ¿este método es más fácil para el usuario o es más cómodo para ustedes los que trabajan esa parte para los usuarios? Yo diría que es más fácil y en cuanto a comodidad, si el trabajo se hace bien, por ejemplo, le estoy hablando en mi caso particular, yo hago eso a diario. Ya para mí es relax, es una rutina. Pero ¿qué le digo? Hay muchas personas que sí resulta chocante esto y hay mucho flujo de personas, o sea, buscando visa. Por ejemplo, una familia que tiene 8 miembros Exacto. y tienen visa colectiva que vence el mismo día, ese tipo de cosas, ¿cómo se hace ese...? Un solo perfil. Ah, Yo voy a ok. hacer un solo perfil, El padre, pero la donde madre. dice agregar persona, voy agregando. Ah, pero Solamente se interesante. agregan padre, madre e hijos. ¿Se pagan impuestos o se pagan? No te dan un solo volante con el total. Ah, pero mira, interesante. Un solo volante con el vale la Una pena. pregunta, Perla. Sí. ¿Y usted cuánto cobra por el servicio? Wow, ¿qué le digo? Eso no es ella, es la Eso cocina. De la oficina. Se llama a la oficina y le dan los costos. Porque Pero yo, no le es caro. yo le pregunto porque ciertamente yo sabía que usted no iba a decir ese dato. Pero me gustaría saber, o sea, quiénes son las personas que acuden a ustedes y cuáles son los métodos de pago, procedimiento para poder acceder a ese servicio que ustedes brindan. Todo tipo de persona acude a la oficina. Por ejemplo, la oficina de nosotros, una persona, que yo tengo muchas personas de campos, yo les ayudo. O sea, nosotros somos una oficina que aparte que cobramos por el servicio, yo personalmente soy muy humanitaria. Entonces, yo te ayudo para que te vaya bien. Hubo un caso de una visa humanitaria que a mí me interesaba hacerla yo misma hacerla, y yo no le cobré a esa persona, porque es un caso que me conmovió y yo soy muy humana. Entonces, cuando tú vas con una sinceridad donde mí, me explicas tu caso, y yo soy así. Por ejemplo, a esa pareja, es una pareja de esposo con una niña. ¿Por qué? Porque me interesaba hacerlo yo, porque yo decía, pero es que si yo se lo hago, yo sé que le van a dar la visa. ¿Entiendes? Sí, porque yo soy porque así. él lo va a hacer correctamente, Exactamente, no van a porque haber no voy a cometer fallas. errores, que si le van a negar la visa es porque el cónsul lo entendió Pero así. mire, a usted no le conviene decir eso ahí, porque yo puedo ir, Todo el tirarme a mundo. muerto allá. No, pero tal vez por el caso. Es por el Acuérdense que ellos caso, investigan. eso depende del caso. Ahora, Perla, tú sabes que hoy en día cuando el dominicano común, el que puede ir a pagar una cita a migración, no todo el mundo puede. Por eso es que mucha gente va y, como dicen en términos populares, se guaya cuando va a pedir una visa porque no tiene la forma o el aval para que Estados Unidos le diga que tiene el credencial para estar en su estado. Pero cuando una persona va con todas las características y jurando de que ustedes tienen la potestad o la forma de hacer que el consulado les dé la visa.
¿Qué ustedes le dicen a eso? Porque la mayoría de gente dice, yo quiero una cita con un oficial de migración porque ya el abogado o la abogada sabe lo que yo tengo que hacer para que me dé la visa. Lo que pasa con esto es que la persona te dicen, pero si yo te voy a pagar esa cantidad de dinero, ¿por qué ¿tú me van a dar la aseguras que me visa? van a dar la visa? Yo te digo, no, yo no soy cónsul. Que yo te hago un excelente trabajo para que te vaya bien en la entrevista, que no va a haber errores, que no te voy a mentir en el formulario, un trabajo brillante. Pero el que te dé la visa o no depende del cónsul. El ¿Y qué fraude. pasa? El fraude, ajá. ¿Es posible? Déjame decirle que yo he tenido personas que se han ido en Yola y le han otorgado la visa, siempre y cuando tú hables la verdad y si tu estatus ha cambiado. Tuvo un caso de una señora que en los años 70 y pico se fue en Yola por necesidad. La juventud, la inexperiencia, ella está aquí en República Dominicana, hizo su vida, tiene buen negocio, hizo carrera profesional, tiene familia, pareja estable, tiene hijos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que este tipo de visa, y aquí viene lo que es el caso del perdón, que es muy importante. El waiver. El perdón en visa de paseo es opcional. Y si el cónsul entiende, te lo da en visa de paseo. Tú tienes que pedírselo al cónsul en ventanilla, explicarlo en el formulario y pedirle a él si él te da la posibilidad de autorizarte un perdón. Y el cónsul contigo en ventanilla es que te va a decir, ok, llévate tu pasaporte, te entrego esta hojita, te llamo en 3 meses para que me traigas tu pasaporte y aquí te doy la decisión. ¿Qué pasa? Este tipo de visa, si te la otorgan, te la van a otorgar por 1 año o por 5 años, pero esa visa tiene que tener una nota. Yo fui perdonada bajo la sección tal, porque somos humanos y puede hacer que me otorguen la visa y no me pongan la anotación. Si entro a Estados Unidos con una visa que fue por un perdón y aquí en el consulado no me pusieron la anotación, Estados Unidos me va a devolver. Okay. ¿Por qué? Porque aquí el cónsul y la visa te permiten montarte en el avión, llegar al aeropuerto, pero solo ellos te abren la puerta. Eso es. La experiencia suya en cuanto a los trabajos y la entrega de visa de clientes suyos, ¿es más fácil y es posible que sea una recomendación a los televidentes o a aquellos que desean que visas en el futuro, el hecho de que vaya en pareja o que vaya solo? Eso depende del caso. ¿Sí? Sí, depende del caso. Si es, a veces el esposo nunca quiere ir al consulado, pero ¿qué pasa? Yo tengo mi pareja, yo trabajo de forma independiente, yo no pago impuestos, pero mi esposo tiene una compañía o trabaja en un buen negocio, paga su impuesto, gana sobre 60,000 pesos. A mí me conviene ir con él para que se evalúe más la solvencia de él que la mía, porque yo trabajo de forma independiente. Ahora bien, si somos profesionales los dos, tenemos negocio o yo trabajo para una compañía, tengo aquí tiempo trabajando o tengo un negocio y pago impuestos, puedo ir sola o puedo ir con mi pareja. Igual con los hijos, todo depende del caso. Pero usted no me respondió la pregunta sobre el fraude. Dígamela. ¿Y cuál fue? ¿Existe la posibilidad de fraude Claro. con este método? Ah, ok. Ah, no. Yo pensé que era de personas que habían No, con el cometido. nuevo Pero método. claro, o sea, personas van a querer entrar a Estados Unidos y falsificar, hacer los famosos machetes, yo no sé No, cómo. Eso no se usa, No, yo ya creo no. Hace Ya no. siglo que se No usa. existe la posibilidad de fraude. Ya no, ya se detecta, o sea, Hasta el es logo. demasiado la seguridad. Cuando usted entra a Estados Unidos, las huellas y por el ojo, o sea, no hay, sí. no hay posibilidad, muy pocas. Igual que ahora también con Muy pocas. Las personas todavía lamentablemente siguen lo que es con las embarcaciones, que Sí. por ahí es que más. Pero fraude de así de entrar, inclusive antes se utilizaban para viajar el fraude con un acta de nacimiento estadounidense, que ya no se utiliza, ya es con el pasaporte. Y este caso no tiene perdón. Y el pasaporte biométrico, que también es un aporte de República Dominicana con datos digitalizados que Mire, lo una manejan. cosa. Ahora Exacto. cuando yo fui, escúcheme, yo tuve que poner, hace como un mes y algo, yo tuve que poner los 10 dedos Sí. y aún así La retina. la Sí. retina. Y a mí fue, o sea, póngame un seguridad. documento que le dé permiso a estar en Estados Unidos. Y no obstante, también, por ejemplo, en Puerto Rico, si por ejemplo yo viajo con mi hija se llama Montserrat, después que yo paso, ya que yo me tomé las huellas, que paso, ya yo voy lejos, casi a salir del aeropuerto, llaman a la niña, Montserrat,
Si la niña no voltea, hay problema. O sea que la seguridad es... Ellos tienen, pero eso tiene que ser con casos que ellos sientan que algo está pasando ahí. Licenciada, mire, tengo un caso especial que Dígame. quisiera que usted me lo tratara. Ay, Con motivo de la ley de regularización de extranjeros residentes ilegales en el país, ¿le ha aumentado la demanda? Sí, podría decir que sí. ¿Y los morenitos están yendo ya? Déjeme decirle que yo he tenido muchas parejas de esas personas que le han dado la visa. Claro, son personas que están legalmente aquí en el país y eso. Y sí le dan visa. O sea, no es de que no le dan visa. Pero, Pero- ilegales se han presentado a... ¿Ustedes trabajan con haitianos que están muy interesados en pocos. la residencia dominicana? No, No. no. Ustedes Ahora, solo yo- trabajan con la embajada norteamericana. Sí, solamente. Una cosa con relación a la embajada norteamericana, no me acuerdo en qué mes fue que ellos estaban prácticamente clausurados de la emisión de visados porque tenían un problema con el sistema nuevo, creo que fue después de noviembre. Eso se resolvió, pero ¿qué es lo que pasa? Que sigue habiendo tanta conjetura, que sigue habiendo tanta congestión dentro del consulado y que son tan lentos los procedimientos con ellos. Es el cúmulo de personas que hay. Por eso es que ellos habilitaron lo que es Galería 360, para que la persona tenga menos tiempo allá adentro. Es para que el trabajo sea más rápido, ¿Qué para que le dé cantidad? tiempo. De dominicanos, ¿qué cantidad de dominicanos pudiéramos decir una media Vamos de a que van hablarte. semanal o mensual? Vamos a hablar buscar de que en el consulado pueden ver hasta 1.200 personas. por día? Diario. Sí, y te Calcule estoy usted. hablando en residencia, en visa de paseo, en ciudadanía. Renovaciones y demás. Exacto. Entrega de residencia. Sí, porque sí. es que Yo no sabía que había tanta gente que quería ir de este país. Pero es que haga el lo que cálculo al pasa mes. es que son muchos casos que se trata del consulado. Aquí tratamos seguro social. Aquí tratamos peticiones directamente de aquí del mismo consulado. Tratamos visa de paseo. Tratamos visa de residencia. O sea, todo. Cuando se pierde un pasaporte a un americano. O sea, Sí. todo. O sea, es mucho trabajo que hay. Perla, una persona que va al consulado, ya sean en familia o ya sean solos, y acuden y el cónsul le dice, usted no da para irse, No califica. no No califica califica. para irse a los Estados Unidos. Esa persona, ¿cuándo puede volver? ¿Cuándo le borran ese rechazo? ¿Qué debe de hacer? Seguro que hay muchos que está viendo y que en el día de hoy seguro que lo Que son la rechazaron. mayoría que creo que rechazan. Ese rechazo nunca se borra. Pueden pasar 100 años y ese rechazo siempre va a estar ahí. ¿Qué es lo que pasa para que exista menos denegación? Que el formulario de ese 160 esté lleno correctamente. ¿Por qué? Porque el formulario habla solo, no es lo que dicen. Yo lo llené, el cónsul hace tiempo que tiene y me chequeó. Eso es mentira, es con tu código de barra, contigo ahí, que el cónsul va a abrir ese formulario. Ahora, pero- Entonces, cuando te hacen una negación, ellos te entregan un volante y dicen que si en 6 meses tu estatus ha cambiado, puedes volver. Particularmente en mi caso, yo recomiendo al año de la negación. usted conoció un fotógrafo que le decíamos Balita. Balita, claro que sí. Oiga lo que pasó con Balita. Nosotros teníamos un viaje de trabajo a Puerto Rico. Balita no tenía visa. Digo yo, Balita, búscate el pasaporte que yo voy a buscar mi visa, junto con un camarógrafo, otra cosa. Bueno, Balita no consiguió nada. Nada más llenó el formulario y la carta de trabajo y llegamos al consulado. Pero tenía pasaporte. Sí, llegamos al consulado. Balita fue el primero que entró y le negaron la visa. Y hizo así, dio la vuelta y se metió en otra fila, porque eran 3 filas. Y el otro cónsul le dio la visa. Pero estamos hablando, ¿en qué año? ¿Pero en qué año estamos hablando de eso? Eso se Hace 20 hacía. años. Sí, hace- Eso, 20 claro no, que 30. sí, claro que sí. 30 años. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero lo grande de Caminero es que él se fue con nosotros y se quedó. Eso es cierto. Se quedó. Se quedó allá. O sea, que él sabía que iba a buscar esa visa como fue. Eso es cierto, eso es cierto. Eso hace muchísimos años, eso pasaba. Perla, ¿cuál es dentro de los clientes que ustedes los visitan en la oficina de abogados, cuál es el caso más recurrente? ¿Cuál es la necesidad más constante de la gente? Porque todo el mundo quiere ir a buscar la visa, pero el problema principal que presentan, aparte de la solvencia, porque yo sé que ese es el pilar. El pilar de Estados Unidos es que tú tienes que tener una seguridad de que no te vas a quedar por falta de dinero aquí. Los clientes acuden más a la oficina en los 2 casos principales, residencia y visa de paseo. Eso es lo que más se ve allá.
peticiones de residencia y peticiones de visa de paseo. ¿Qué porcentaje se aprueban de estas solicitudes? Por ejemplo, ustedes ya saben cuando a un cliente de ustedes le dicen aprobada o denegada, Sí. porque ellos se lo hacen saber. ¿Qué porcentaje de lo que ustedes asesoran dan positivo o dan negativo? Por ejemplo, yo envié 10 personas el mismo día. Le dieron visa a 8. Se la negaron a 2. ¿Y ustedes trabajan en el caso de personas que residen en los Estados Unidos, tienen un plástico de residencia, pero entonces quieren hacer la ciudadanía? ¿Ustedes Sí. también trabajan con eso? Sí, ¿Qué hacemos. necesitan esas personas que quieren, que son residentes y que necesitan la ciudadanía? Lo primero es acumular la presencia física. Si yo estoy casada con un ciudadano americano, tengo que durar 2 años casada con esa persona y 3 años de presencia física. Si me pide mi padre o un residente, son 5 años de presencia física. Saber el idioma inglés y saberme la historia completa de los Estados Unidos. Pero lo más importante es esa presencia física. No es que van a durar 5 años o 3 años sin salir de Estados Unidos, es que el tiempo que se acumule más sea en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con esto? Que cuando yo soy residente y por alguna razón tengo que venir a mi país y solicito lo que es el permiso de reentrada, que es el permiso que se me otorga por 2 años legalmente, para estar legalmente fuera de Estados Unidos y sin tener problemas con la residencia, aquí se interrumpe el conteo. Esos 2 años me interrumpen el conteo y tengo que volver. Pero tiene acumular. que estar casado. No necesariamente. No necesariamente. No. Y en el caso Porque que... a veces me pide un padre y yo soy soltera. Sí. No necesariamente. Había problemas porque muchos dominicanos que tenían residencia no estaban, duraban aquí 6, 7 y 8 meses en la República Dominicana y 2 o 3 meses allá. Hubo problemas, incluso le pedían a la persona o que entregaran la residencia y ellos le entregaban visa. ¿Todavía existe ese problema? ¿Qué ha pasado con...? Sí, aquí lo que se hace no es que yo voy a cambiar visa de paseo por residencia, no. Yo voy a dejar un estatus y adquirir el otro. Si el cónsul entiende que yo califico para visa de paseo, pues me la da. Pero no es que yo voy a hacer un cambio, no es que se hace cambio. Dejo un estatus y adquiero otro. Una pregunta, magistrada. Usted está hablando de las residencias. Regularmente hay norteamericanos o norteamericanas que piden, así que se llama, Sí. piden a un dominicano. Se da el caso de que están pidiendo personas del mismo sexo. Sí, se ha dado, pero allá en Estados Unidos. Aquí todavía no Mi amor. no lo han hecho. Norteamericanos pidiendo dominicanos, Del mismo sexo. el mismo sexo. Es lo que le estoy diciendo. Si yo tengo una visa de paseo, yo soy homosexual, yo tengo una visa de paseo, yo voy a Estados Unidos, en el estado que me permite, yo soy dominicana y yo voy a ajustar con esa persona, en el estado que me lo permite. O sea que sí. Mire, la visa de estudiante es difícil. No. Para los que van a estudiar ahí. No, es la F1, el tipo de visa que se solicita. Claro, tengo que buscar la universidad, el recinto universitario. Ahí me dan unos formularios, el I-20, tengo que llenarlo. La universidad tiene que aprobarme, presentar suficiente solvencia económica, Sí. porque esto es O la el beca. aval. Y la F1 te permite trabajar en el recinto universitario o en el recinto estudiantil. No es que vas a trabajar en otro sitio, pero sí te permite trabajar en el recinto estudiantil. Excelente. Bueno, Perla, gracias por las orientaciones que ha venido a traernos en beneficio de los televidentes. Gracias a ustedes. Te Los contactos prometemos los contactos de la oficina, porque yo sé, usted sabe que este es uno de los temas que más pica en la República Sí, Dominicana. sí. Todo No, el pero mundo. si abrimos los Óyeme, teléfonos. no. todo el Si yo abrimos los lo tenía teléfonos, pensado, pero que no yo, estamos en óyeme, redes todo el sociales. mundo No, en pero ya República se nos terminó el Dominicana tiempo. tiene la intención de viajar en algún momento. Sí, sí. Oyó, así que Sin duda eso alguna. es importante, que ella de los la dirección, la coordenada. Claro que sí, estamos en el 809-688-5444 en la avenida Máximo Gómez, Plaza Paseo del Teatro, local 103. Y que no son tan caros.
No. No le respondió a Elías. Una pregunta, ¿cuál es la página para hacer el perfil? Pregunta Manuel Ureña a través de Twitter. www.ustraveldocs. Repítelo Ahí para es. confirmación. www.ustraveldocs. D-O-C-S. Docs, documentos. Documentos es eso. Docs. Ujú. Gracias, A la orden. Muy amable. USA. Ha sido la participación de la licenciada Perla Abreu, especialista en asuntos migratorios. Muy interesante conversatorio con ella sobre este tema de tanto interés. No sabía que había aquí tanta gente que quería ir. Sí. Y no es de paseo. Pero le voy a decir es una para cosa quedarse. antes de que se vaya. Y en pasaporte, ¿usted sabe cuál es la media de realización de pasaporte o de emisión de pasaporte diario? Ajá. Es más de 700 diarios. Entonces, si usted más de 700, que era en la época cuando yo estaba allá, no sé ahora cuántos hay. Que eso va siempre Imagínense aumentando. ustedes que para qué son esos pasaportes. No es para guardarlo en su gaveta, es para ir a solicitar. Acuérdate que no es solamente Estados Unidos. Pero son los dos principales puntos. Está Estados Unidos España. primero y luego España. ¿Qué otro lugar los dominicanos, además de Estados Unidos y España, son los que más le interesan viajar? Está México. México, a Ujú, México. A México. Y en México, México, En México está está feo eso Argentina, Panamá. sí, Sí. Panamá es posible, sí, Sí. porque Panamá está muy Pero bueno. México está feo, pero. Sí, pero también México. Tú sabes- México tú sabes protege que su en turista. Chile es- México protege su turista. Oye, para que sepa Sí. eso, o sea, no es lo O sea, mismo. en cuestión de visa de paseo. Sí, me el está Ese paseo, diciendo. el paseo. México En protege su Chile turista. dieron, en Chile, la República Dominicana y Chile firmaron un convenio de no visa y de repente fletaban aviones. Pero chilenos fletaban un avión y llevaban dominicanos por allá. Oiga, Tuvieron que restablecer de nuevo y hacer un perfil, además de eso. señores, la pausa. Regresamos con más contenido. Señores, la noticia del día, la principal, obviamente, la reiteramos nueva vez. El presidente de la República dejó inaugurado hoy la remodelación del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, una edificación bellísima. Vimos desde la avenida, se ve ya el frontal bien bonito, bien cuidado y adecentado. Esa era una posibilidad y hoy tenemos un gran hospital, el Darío Contreras, que fue entregado hoy. Es una de las grandes obras que ha inaugurado en los últimos días el presidente Danilo Medina, que ayer entregó la avenida de Circunvalación. Noticia Que la del día. última, don Freddy, a propósito de la inauguración de ese hospital, la última vez que los periodistas acudieron allá, invitados por la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado, no le permitieron a los periodistas entrar a las salas. Que los Espero periodistas creen que es hoy- obligado. Yo espero que hoy hayan permitido las imágenes dentro del hospital, Sí, sí. porque tampoco quisiera pensar que lo que se ha remodelado sea solamente la fachada del hospital. No, claro que no. El IES duró cerrado un año. Una Y inversión. además se habla de una inversión de 1.700 y tantos millones de pero pesos. con 1.700 se hace un hospital nuevo. Se hace un hospital Pero ven acá, nuevo, Elías. la fachada, Tú pero sí fue- exiges. Fue muy buena. fue muy Importante buena. del día. Mira, el Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, mostró este lunes los registros contables que informan en detalle el uso de los fondos obtenidos en la Junta Central Electoral, más los aportes adicionales recibidos en el 2009-2012 sobre la auditoría que le hicieron. Miguel Vargas dice que entre el 1 de enero del 2009 hasta el 31 de diciembre del 2012, el PRD recibió la totalidad de 1.248 millones de pesos, pero que le entregó, entre todos los detalles que fueron entregados, 200 millones y pico de pesos
a Hipólito Mejía para la campaña, así como los detalles de alrededor de unos 200 millones de pesos para el pago de la Casa Nacional del PRD cuando era el presidente de esa organización política, Ramón Alburquerque. Asimismo, el dinero detalló que el PRD pagó 166.973.000 pesos correspondientes a las partidas invertidas en el montaje, organización y realización de promoción de las convenciones en el 2009, que ese le encabezó Tirso Mejía Ricard, así como una cantidad de 66 millones cuando organizaron la convención en el 2012. O sea, en detalle, usted puede leerlo en los medios de comunicación que de seguro lo van a tener y digitalmente también. Repetirle que el Colegio Médico dejó sin efecto el llamado a paro por 48 horas que estaba programado para mañana y el miércoles en los hospitales públicos. Se ha llegado a un acuerdo inicial entre la UAS, el Colegio Médico y el Ministerio de Salud Pública. Qué bueno. Mire, hay otras informaciones. Hay algo que, aunque sucedió anoche, está repercutiendo el día de hoy durante todas las redes sociales. Ustedes saben que anoche era la premiación más importante del mundo de lo que es el cine, los Oscars. Los Oscars. Y la parte última se le deja la mejor película, que la ganó otra vez un mexicano, Alejandro González Iñárritu, donde fue entregada por Sean Penn, también mejor actor. ¿Qué pasa? Que en el momento final él menciona en tono de broma quién le dio a este hijo de la tarjeta verde, o sea, el pase de entrada a Estados Unidos, o sea, le está quitando. Pues muchísimos latinos han desbordado las redes en comentarios. Se sienten indignados y mal porque sienten que eso fue un comentario racista. Sin embargo, el propio Iñárritu ha dicho que ellos tienen una amistad muy sólida y que bromean de esa forma. La verdad es que la parte latina está calando bastante fuerte en Hollywood y ya se ha visto el año pasado y ahora también que los latinos están tomando su curso y las películas y las producciones latinas también de parte de estos productores, pero la realidad es que Birdman, que fue la película ganadora, la mejor película, se destacó bastante bien, igual que el Gran Budapest Hotel. Camilo con los deportes. Camilo no está aquí. Camilo está en los campos de entrenamiento. Mira, es que Camilo me mandó desde los campos de entrenamiento una información que recibió allá mismo, porque para allá están todos los liceístas. Dice que el Licey, el gerente general del equipo, Manny Acta, quien arribó al país desde los Estados Unidos, informó que junto a la directiva del Club Atlético Licey, que preside Miguel Guerra Armentero, presentará, oigan bien, a Lino Rivera como el nuevo manager del equipo de Licey para la próxima temporada. Señores, gracias por participar con nosotros en la jornada de esta tarde aquí en El Poder de la Tarde. Les esperamos mañana.